Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la Casa de Oración Verdad y Vida en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenidos a esta exégesis de la palabra del Señor. Bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy tenemos un programa muy importante, muy interesante para los siervos del Señor. Un programa que nos hacen ahondar hoy en un versículo de la palabra de Dios, Mateo 1:9. Quédese con nosotros y compartamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Mateo 1:9. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a abordar en este texto de la palabra del Señor? En primer lugar, abordaremos una traducción literal del versículo bíblico. ¿Cómo debe aparecer este versículo en nuestras Biblias? Es decir, cómo yo sé que la Biblia que tengo es una Biblia que es fiel a los manuscritos más antiguos que tenemos. ¿Cómo sé yo que esta Biblia que yo tengo no es una interpretación, no una traducción, sino una interpretación? Pues hoy lo vamos a descubrir, y sobre todo en el versículo 1:9. Haremos esa traducción literal, lo veremos también en un interlineal, tomando en cuenta los manuscritos más antiguos, y estos estudios de los manuscritos más antiguos pues están documentados científicamente, es decir, es lo más antiguo que hemos descubierto, no tenemos más antiguos que estos, y así lo corrobora las escuelas alemanas, sobre todo el trabajo realizado por Nestle y Alan. Tomamos esos versículos bíblicos, lo que ellos hacen, y también vamos a ir a los manuscritos. Es decir, no solamente lo que ellos nos dicen, sino que lo vamos a ir a corroborar. Vamos a ojear, a chequear esos manuscritos más antiguos. Tenemos entonces un texto literal. ¿Qué debe decir Mateo 1:9? Y usted podrá decir, bueno, dice algo parecido. Bueno, está bien. Lo veremos también en comparación con tres sagradas escrituras, con tres versiones más bien. Con la versión de la Reina Valera del 95, con la Biblia Jerusalén 1976 y la Biblia de los Testigos de Jehová. Estas tres versiones vamos a compararlas para ver cómo se adecuan o no a los manuscritos más antiguos. La Reina Valera, la Biblia más utilizada por la Iglesia Evangélica. La Biblia Jerusalén, la más utilizada en estudios bíblicos en la Iglesia Católica, y la Biblia de los Testigos de Jehová, que vamos a ir descubriendo que tiene textos mutilados, y eso es importante que la Iglesia lo conozca. En honor a la verdad, nuestra casa de oración es verdad y vida. Entonces veremos ese interlineal, veremos la comparación de estas tres versiones confrontadas con los textos más antiguos que tenemos. También veremos el análisis de cada una de las palabras del griego. Es decir, las palabras que aparecen en Mateo 1:9, veremos una por una y veremos su situación gramatical. Aquí hay un resumen, también aparece el orden en que deben aparecer, lo que llamamos un orden sintáctico, cómo deben estar ordenadas las palabras, porque no están ordenadas como la ordenamos en español. No, es como el inglés, que aparece en otro orden y que a la hora de traducir hay que ordenarla. Pues aquí le damos el orden que nosotros proponemos. Luego de eso veremos el antecedente del texto bíblico, veremos el texto hebreo. Y aunque usted no sepa hebreo y no sepa griego, pues vamos a verlo y vas a ver cómo vas a aprender.
Entonces, ahí vamos a relatándolo, tomando en cuenta que usted no sabe griego ni hebreo. Entonces, pero le presentaremos el texto hebreo, el texto griego, y también confrontaremos los textos griego y hebreo con esas tres versiones, pero no solo eso, sino que descubriremos cuál Biblia utilizaban los primeros cristianos. Habían dos Biblias en el tiempo de Jesús, la Biblia o dos canon, el canon griego y el canon hebreo. Y cada una tiene libros distintos, digamos, no son totalmente iguales. Entonces hay una pequeña variación en los libros utilizados por los canon, hebreo y griego. Entonces veremos cuál usaban los apóstoles, cuál es el canon que utilizaban ellos, el griego o el hebreo. Pues el versículo nos indica, como lo ha hecho en los programas anteriores, en los versículos anteriores que hemos analizado, nos va indicando qué Biblia utilizaban los apóstoles. Eso es una de los descubrimientos que revelamos en este programa. También veremos las listas, hablando ya de lo que es la genealogía de Jesús. La genealogía, veremos las listas y comenzaremos a descubrir datos importantes en estas listas que nos da Mateo de 14 genealogías. Eso lo veremos acá. Vamos a descubrir cosas interesantes. Posteriormente veremos los manuscritos más antiguos, los que están en el museo, de donde se toman todas las Biblias, de donde tomó Nestle y Alan también sus estudios, y corroboraremos si esto corresponde con lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, para que usted tome su Biblia y pueda decir si realmente están bien o están un poquito alejados o están como medias mutiladas. ¿Con qué terminamos? Con el análisis de palabra por palabra. Y aquí aprendemos muchas, pero muchas cosas. Quédese con nosotros y comencemos a conocer la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Bien, antes de iniciar, decirles, y es importante esta parte, es importante, porque la casa de oración se hizo con el fin de traer cursos de teología. Estamos trayendo cursos de teología, cursos de griego, cursos de hebreo, hay cursos de exégesis como este, y vienen muchos cursos más, introducción al Nuevo Testamento, y queremos que usted aproveche estos recursos. Esto es una de las partes más importantes. Antes de iniciar con el programa de hoy, tenemos la página web gratuita. ¿Qué es esta página web gratuita? Pues sencillamente es una página que va a resumir los enlaces a YouTube de una manera clara. Usted puede ingresar ahí y ahí vienen los enlaces a todos los programas. Los hemos ordenado de manera que cualquier persona pueda entender todos los recursos que tenemos. Entonces el primer paso es ingresar a la página web gratuita y posteriormente esa página te va a redireccionar a los programas de YouTube que usted necesita para crecer en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Tenemos el canal de YouTube con más de 1000 programas. Estamos trayendo programas de teología bíblica, trayendo programas de exégesis, de griego koiné o kiri, y vamos a ir llenando la página de programas de teología gratuitos, porque el objetivo es formar a todas las personas que quieran servir al Señor. Y tenemos el diccionario digital, el diccionario griego-español. Este diccionario tiene todas las palabras del Nuevo Testamento. ¿Y qué tiene? Pues tiene todo lo que usted necesita para traducir. Lo iremos presentando en este programa, todos los datos que da, la concordancia, el paradigma y otro montón de datos que usted necesita para hacer una traducción de un verso de la Sagrada Escritura. ¿Qué hacemos? Digite mi nombre en Google, Edwin Calderón Valverde, y ahí aparecerán los recursos. También tenemos en el Facebook, estamos pues anunciando los programas que grabamos
y los recursos que tenemos. Tenemos otro recurso importante que son los libros. Hemos querido hacer video y libro. Los libros están en Amazon. Hasta el momento hemos subido 5, pero tenemos en mente una cantidad enorme, los que están próximos a ser editados: Gramática griega, Exégesis de Mateo, La venida del Señor. Nos han pedido mucho estos libros, pero tenemos el Bautismo en el Espíritu Santo, Los ángeles del cielo me ayudan, La bendición de dar. Son libros pastorales para crecer en la fe. Yo lo insto para que estos libros sean parte de nuestra fe, de nuestra creencia fundamental en la iglesia. Dios es una Trinidad es un libro necesario ante la proliferación de tantas sectas que contradicen lo que dice la Sagrada Escritura, peligrosas. Es necesario tener clarito una de las doctrinas más importantes que predicó Jesús. Dios es una Trinidad en toda la Biblia. Y ahí comenzamos a esbozar ese tema. Y también estamos comenzando con la introducción al Nuevo Testamento. Aquí tenemos el volumen número 1, que es generalidades. Para empezar a leer la Biblia y entenderla, es necesario tener un curso. Y ese curso básico se lo otorga este libro. Muy pronto todo esto lo tendremos también en videos para que se complementen y para que la enseñanza quede más sólida. Igual, en Amazon busca mis libros digitando mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y ahí vamos a encontrar estos libros que están hechos para que la iglesia crezca en una doctrina heterodoxa, clara, recta. Bien, y no podemos empezar sin agradecerle a todas las personas que nos escriben en el canal de YouTube. Yo les agradezco mucho. Por ejemplo, Darwin Márquez desde Brasil nos dice: saludos desde Brasil en el programa de la exégesis de Mateo 1:5. Muchas gracias, Darwin, por escribirnos y por saludarnos. Bendiciones enormes. Y Merio Ferrer nos da 2 comentarios. Hola hermanos, reciban saludos y bendiciones. Grande es la satisfacción de poder compartir estas magníficas enseñanzas, hablando de la clase 37 de griego koiné que hicimos con el hermano David Piña de Venezuela. También Imerio Ferrer nos dice en otro comentario: hola hermano Esgin Calderón, hermano José David Guiño, reciban saludos y bendiciones en la clase 38 de ese griego koiné. Y luego tenemos a nuestro querido hermano Eduardo Mena Falla, de aquí de Pérez Celedón. Bendiciones, pero muy buen curso con este hermano o hermanazo, lleno del Espíritu Santo, teología. La clase 2 de Introducción al Nuevo Testamento. Muchas gracias, hermanos, por escribirme y por decirme desde dónde nos escriben. Bendiciones. Para la iglesia hacemos estos programas. Y comenzamos con 1.9, sin más preámbulo. Comenzamos con 1.9. Bueno, vamos a ver aquí. Osías de, bueno, el texto literal dice: más Osías engendró al Joatam, más Joatam engendró al Ahaz, más Ahaz engendró al Ezequías. Dice usted: ¿y qué hay de edificante en esto? Bueno, vamos a conocer y a saber cuál es el antecedente que utilizó el escritor sagrado de Mateo 1.9, es decir, cuál Biblia está usando del Antiguo Testamento. Eso nos lo va a revelar. También nos va a revelar ahorita cuando hagamos la comparación. Por ejemplo, aquí yo utilizo más Osías, ¿lo ve? Y la Jerusalén dice Osías, igual que lo utilizo yo, igual que lo utiliza el texto. Pero la Reina Valera dice: Usías engendró a Jotam. ¿Por qué? Bueno, tenemos que saber que la Jerusalén y la Reina Valera utilizan manuscritos distintos. La Jerusalén utiliza los manuscritos más antiguos
como lo estoy utilizando acá, mientras que la Reina Valera utiliza manuscritos más tardíos, ¿verdad? Entonces, eso lo explicamos en el libro Introducción al Nuevo Testamento, que es importante tenerlo clarito, ¿verdad? A la hora de hacer las traducciones de la Sagrada Escritura y a la hora de ver las versiones bíblicas. No significa que la Reina Valera esté equivocada, no, solamente que hay textos que van a ser un poquito diferentes porque de alguna manera toman manuscritos distintos. Vamos al interlineal de una vez. Y antes no hemos hecho la comparación todavía de los tres textos bíblicos. El interlineal nos dice Osías de más Osías, que significa más Osías, y ya vimos que Osías utiliza la Jerusalén, también igual que el texto del manuscrito del siglo IV. Usías y Usías, los testigos de Jehová. ¿Por qué Usías? Porque ellos utilizaron manuscritos tardíos, ¿verdad? El Textus Receptus es el que utilizó Erasmo de Rotterdam y tenía nombres distintos. Entonces así quedó, como están esos manuscritos. Es muy probable que la Biblia Testigo de Jehová pues haya dejado el nombre como estaba en el texto de la Reina Valera, porque antes creían en el texto de la Reina Valera y luego hicieron su propia Biblia. Entonces es muy probable que el Usías, ahorita vamos a ver los textos hebreo y griego, porque muchas veces la Biblia Testigo de Jehová fundamenta más el antecedente de los hebreos que el antecedente del texto griego. La iglesia primitiva, que es este texto, parece que se tomaba más de los textos griegos, el canon griego que el canon hebreo. Entonces hay diferencias ahí bastante, a veces notables. Mira, aquí tenemos el orden, como lo mencionamos al principio, y un resumen de la situación gramatical de cada palabra tomada del diccionario que vamos a utilizar en unos momentos. Ejenisen ton Joatam engendró a Joatán, lo dice la Jerusalén, engendró a Jotán, lo dice la Reina Valera. Sin embargo, la Biblia de los Testigos de Jehová dice llegó a ser padre, ¿verdad? Que es un texto interpretado, ¿verdad? Es un texto interpretado. Se usa Jotán con N, la Reina Valera Jotán y la Biblia Jerusalén Joatán. Vean la M y N al final. Joatán de Jenisen ton Ahaz, más Joatán engendró a Ahaz, más Ahaz engendró a Ezequías. Esa es la estructura que usa el Nuevo Testamento, que es una estructura copiada del libro de Ruth, como lo vamos a ver ahorita. Luego tenemos que la Biblia de Testigos de Jehová sigue diciendo llegó a ser padre de, que eso es interpretado, ¿verdad? Eso no es, yo no lo veo bien, aunque sea la misma idea, pero no se ve bien porque le está dando un portillo para manipular los textos sagrados. Debería seguir la misma estructura que sigue el libro de Mateo. Bien, veamos un poquitito el hebreo. El hebreo, porque en el hebreo, bueno, ya tenemos el texto de los apóstoles. Hablemosle así. El Códice Sinaítico y Vaticano es lo más cercano y el Papiro 1 es lo más cercano que tenemos a los apóstoles. No podemos conjeturar e inventar cosas. Esto es lo más cercano a los apóstoles que tenemos. Y no hay forma de decir que es lo contrario. No. ¿Qué Biblia usaron y qué decían en ese momento? Lo más cercano que tenemos es primero, ¿verdad? Lo que tenemos aquí en la parte superior.
Tenemos dos Biblias o dos canon, el canon hebreo, ¿verdad? Y tenemos el canon griego. Y vamos a ir viendo los dos. En el canon hebreo, yo lo insto para que usted mire aquí, ¿verdad? Y aquí dice Azaria, ¿verdad? ¿Cómo viene aquí? Azaria. Azarías es lo que se menciona en el Antiguo Testamento hebreo. Me llama la atención que no lo use la Biblia de los Testigos de Jehová, que usa Usías. Azarías, ponga atención a este nombre, que luego tenemos el texto griego y el texto griego usa Azaría. Digamos, como viene aquí, Azariah, ¿verdad? Azariah. Entonces tenemos que el nombre que se usaba en el texto griego y el texto hebreo era Azarías. Pero el Nuevo Testamento no usa Azarías, sino que usa Osías. Y así está aquí. Eso es lo que tenemos más antiguo. ¿Cómo lo usaban los apóstoles? Como Osías. Ya habían manuscritos, y es muy probable que griego, que ya no decía Azarías, sino que decía Osías. Eso es lo más antiguo que hay, ¿verdad? O el Osías. ¿Cómo lo menciona la Biblia? Jerusalén, ¿verdad? Y Usías corresponde a manuscritos tardíos. ¿Estamos claritos? Luego sigue su hijo. Así aparece la estructura de Crónicas, digamos, la estructura de Crónicas. Amasías, luego dice su hijo Yotam, pero es la Yot con la O hebrea, Yotam. Yotam con la min, ¿verdad? La M, para entendernos. Me extraña que no le pusieran la M aquí, como está en la Biblia hebrea. Yotam, ¿verdad? En la Biblia griega aparece Joatán. Joatán con ni, ¿verdad? Joatán con ni, como más o menos aquí viene Joatán con M, Joatán, ¿verdad? El texto. ¿Por qué Joatán si venía Joatán con N en el griego? Porque en el Nuevo Testamento ya el escritor usa Joatán, ¿lo ve? Entonces, ¿de dónde viene el texto de la Biblia Jerusalén? El texto viene del manuscrito más antiguo. Es muy fiel la Biblia hebrea al manuscrito más antiguo. Mientras que Jotán, con M, en el texto de la Reina Valera, Jotán con N, en la Biblia de los Testigos de Jehová, se va alterando. Sin embargo, manuscritos tardíos. ¿Estamos claritos? Y Jotán, en el hebreo, Jotam, ¿verdad? ¿Qué podemos decir? Que este texto de la Reina Valera sufrió una modificación de acuerdo al hebreo en el transcurso del tiempo. Y le pusieron Jotán como estaba en el hebreo, ¿verdad? Como en el hebreo, no como estaba en el griego, ¿verdad? Tal vez en ese momento no existía, no habían descubierto, sí existía, pero no habían descubierto ni utilizaban los manuscritos del siglo IV. Entonces, entendemos el paso, ¿verdad? Y ese llegó a ser padre, sabe Dios de dónde lo sacaron los testigos de Jehová. Pero peligroso, ¿verdad? Peligroso. Hubieran seguido la misma estructura, engendró, como venía en el texto de los apóstoles. Bien, luego, Jenisen ton Joatán de Jenisen ton Ahaz. Vienen otros dos. Joatán sigue utilizando como está en el texto del siglo IV, fiel al siglo IV, la Biblia Jerusalén. Jotán, como está en el texto hebreo, Jotam, ¿verdad? Y Jotán, los testigos de Jehová usan el Jotán y le quitan la mi y le dejan la N, ¿verdad?
como estaba en el texto del griego del Antiguo Testamento. Lo hubieran dejado por lo menos como estaba la mem del Antiguo Testamento, pero no, está bien. Y sigue con el llegó a ser padre, ¿verdad? Que eso no está en la Biblia. Luego sigue el Ahaz, que tenemos aquí, Ahaz, que se puede pronunciar también Acaz, ¿verdad? La Biblia, Jerusalén usa el Acaz, siempre fiel al texto del siglo IV. La Biblia, Reina Valera igual, Acaz, ese nombre permaneció igual, igual los testigos de Jehová. Ese nombre no hay problema. Él llegó a ser padre, sí. Ahaz, de Jenny Sintón, Ezequián. Y el Ezequián lo tenemos, bueno, el Acaz hebreo, aquí lo vemos, ¿verdad? Acaz, que en el hebreo, aquí lo tenemos. Yo pienso más bien que es Ahaz, ¿verdad? Ahaz, porque esto se puede pronunciar como una H, Ahaz, que puede llegar a ser la Y después. Ahaz, que sería el correcto. Los testigos de Jehová siguen con el Acaz. Ese es el término que usan los hebreos. Y luego el otro es Ezequías. Ezequías, que viene aquí, ¿verdad? Ezequía, ¿verdad? Entonces aquí viene que sería más bien, esto es la misma, ¿verdad? Que se pronuncia como H, muda, y, ¿verdad? Aquí viene is, aquí viene con la I hebrea, isqui, y aquí esto con esto ya, otra vez una H muda, y esto es una U hebrea, Yahoo. Lo que tenemos más o menos como esto, isqui Yahoo, ¿verdad? Parecía Ezequías. En el griego aparece Ezequías, así, y los apóstoles usan Ezequían. Bueno, está bien, es lo mismo, nada más que se usa otro caso, pero sí, viene igual. Ezequías en las tres Ezequías, no hay mucho problema ahí. ¿Cuál es el problema que vamos a ver aquí? Bueno, ya ahorita lo vamos a ver. Osías, papá de Joatán, Joatán de Ahaz, y Ahaz de Ezequías. Bueno, ahí no hay ningún problema, vienen todos igual. Vamos a ver acá el cuadro que nos presenta Osías, en primer lugar, en la genealogía de Mateo, Osías como primero, ¿lo ven? Está también Osías como primero, que es Azarías, ¿verdad? Ahí está de primero. Azarías, hijo de Amasías. Amasías, hijo de él, ¿verdad? Del anterior. Amasías. Amasías es hijo de Joás. Recuerdan lo que vimos la vez pasada. Pero tenemos a Azarías, que sabemos que es Osías, hijo de él. Azarías, hijo de Amasías. Entonces, Azarías, hijo de Amasías, ¿verdad? Del anterior, que no es tomado en cuenta en la genealogía de Mateo, esta segunda parte. Luego sigue, de Osías sigue Joatán, que aquí aparece, es el segundo que aparece en la genealogía de los apóstoles. Joatán igual aparece en el hijo de él, ¿verdad? Joatán, hijo de Azarías o hijo de Osías. Igual aparece, estas generaciones 4 que se mencionan en ese versículo son idénticas, son exactas al Antiguo Testamento. Joatán engendra a Ahaz o Acaz, ¿verdad? Aquí está, es la tercera. Igual que el texto del canon del Antiguo Testamento y el hebreo, ¿verdad? Y Ahaz engendra a Ezequían, que es Ezequías, ¿verdad? Lo dice el texto de los apóstoles y lo dice también el texto de el canon griego, que generalmente es el que utilizan los apóstoles, según hemos visto en programas anteriores.
El Azarías, así es como se utilizó en el Antiguo Testamento. Bien, vamos a ir un momento a el manuscrito o los manuscritos del siglo IV, que es de donde se toman Nestre y Alan en estos trabajos, para que ustedes vean la veracidad del texto. Osías de, lo hemos subrayado porque no se percibe bien con la vista, entonces con fines pedagógicos le hemos pasado por encima en la raya negra, lo hemos puesto las letras con negro para que se entienda. Osías de, y aquí aparece una variante textual, Osías de. Vea cómo aparece Osías, digamos, no pones iota alfa, sino que se le agrega una épsilon, ¿verdad? Osías, porque la épsilon iota suena como I, Osías. Entonces, hay una tendencia en el Vaticano a agregar diptongos. Entonces ahí se le agrega Osías de. Siempre suena igual, Osías de. Porque la épsilon iota, este diptongo suena como I. Osías, ¿ve? De. Pero es una variante textual. ¿Altera la doctrina? Nada que ver. No altera ninguna doctrina. Ejenisen, Ton Juatán, Recordemos que la iota al inicio aquí va a tomar en nuestro idioma español como una J, Joatán. En eso se transforma. Joatán de Jenisen, Joatán de Jenisen, y aquí Joatán de Jenisen, vamos bien, ¿cierto? Ton Ahaz de Jenisen, y una rayita donde se suprimía la ni. Ahaz de Jenisen, hasta aquí. Ton Ezequian. Y aquí ton, la rayita para suprimir la ni, y Ezequian. Y estamos exactos con así dicen los manuscritos más antiguos que tenemos. El resto se está alterando y es peligroso ante tiempos donde la gente tiende a mutilar la Biblia para hacerla decir lo que ellos quieren y no lo que dice. Lo que dice, es todo. Bien, comenzamos con el análisis gramatical. La primera palabra que aparece es Osías. Lo primero que hacemos es buscarla en el diccionario. Nosotros usamos el diccionario excavadigital.com, que es este diccionario, excavadigital.com, diccionario griego-español. Ese es el que vamos a usar. Osías, si usted quiere verlo más en grande, pues ahí lo ve. Hay hasta 10 palabras gratuitas que usted puede utilizar para que se dé una idea. Osías es un sustantivo masculino singular nominativo, nos dice el diccionario. Y se traduce Osías. Ahí está, Osías. ¿Lo ve? El paradigma de Osías es Osías. ¿Verdad? Ese es el paradigma. Y aquí está el paradigma Osías, ¿verdad? Osías, que es un sustantivo masculino, como dice aquí, masculino, singular, nominativo. Osías, eso es lo que viene ahí. Osías, por la terminación, es un nominativo, ¿verdad? Osías. Es importante decirles que esta es una palabra determinante en la estructura, porque en la estructura lo que vemos es nominativo, ¿verdad? Acusativo
el verbo, en este caso viene la conjunción, ¿verdad? Esta estructura se ve en todo Mateo. Entonces muchas palabras sabemos que cuando van al inicio son nominativos por la misma estructura. Esta estructura que tiene declinación variable, pues me ayuda a entender eso. Es nominativo, no hay duda. ¿Lo ve? Es nominativo. Por eso es masculino singular nominativo. Osías. Luego tenemos en segundo lugar la palabra de. La busco en el diccionario. Y de puede ser conjunción o partícula. Nosotros aquí primero probamos a ver si es conjunción. Y efectivamente es una conjunción más. En este caso su función de conjunción es como coordinada continuativa del texto, ¿verdad? Continuar el texto para entendernos. Continuativo más Osías, estamos claritos. Este Osías en el texto griego, Primera de Crónicas 3:12, aparece como Azarías. Osías es el mismo Azarías. ¿Estamos? Entonces, y muchos dicen, pero ¿cómo llega el escritor sagrado a hacer este cambio tan radical entre Osías y Azarías? Bueno, hay otros manuscritos que existieron, que ellos tomaban en cuenta y que tenían sus diferencias. Es decir, el paso de manuscrito tras manuscrito, copia, hacen que los nombres se pierdan incluso en 100 años o 200 años. No sabemos qué tenían ahí, pero así quedó Osías. Osías entonces es Azarías en el Antiguo Testamento. Osías de. ¿Estamos claritos? Pasamos. Bueno, es pospositivo, ¿verdad? En este caso se traduce más y es pospositivo. Pospositivo es que va antes, ¿verdad? Hay varias conjunciones que tienen esa función. Luego de Osías de sigue Ejenisen. Aquí lo vamos a explicar porque Ejenisen va a aparecer 3 veces en el texto. Son 3 oraciones y es un verbo. Ejenisen usted lo busca en el diccionario y le va a decir que es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular. Eso es muy importante. Y que se traduce engendró porque es un aoristo. Entonces aquí viene la traducción engendró. Así de fácil son las traducciones. Para ahondar más en la palabra, entonces nos vamos al paradigma para demostrar por qué es engendró. Y nos vamos a su paradigma. Viene de Llenao. Y Llenao, que es el paradigma, aquí lo tenemos, que es engendrar en infinitivo o literalmente yo engendro. Llenao, en este caso, dice el diccionario, es un aoristo indicativo activo tercera singular. Aoristo, tiempo aoristo, indicativo, modo indicativo, activo, voz activa, que es el amarillo, y tercera singular. En el singular, la tercera línea. Tercera persona singular. Y lo conjugamos. Yo engendré, tú engendraste, se le engendró. Por eso se traduce engendró. Pasamos. Esa explicación no la vamos a estar repitiendo tanto porque ya quedó explicado. Termina la oración con ton yoatán. Ton yoatán. Ton yoatán. Buscamos yoatán. Ton no lo buscamos porque es el artículo de yoatán. Yoatán es un sustantivo y vean ustedes que este sustantivo yoatán se escribe igual en todos los casos, ¿verdad? Puede ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo y hasta vocativo, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellos. En el Nuevo Testamento aparece solo en el 1:9. En este versículo es donde aparecen nada más el nominativo y acusativo. Yoatán se traduce yoatán, ¿verdad? Aquí está yoatán. ¿Por qué el TH que le puse aquí? Bueno, por la tita.
¿verdad? Que generalmente se pronuncia como una Z, Huasam, ¿verdad? En el griego moderno. En el griego de Erasmo se pronunciaba como una T, ¿verdad? Como una Q en algunos casos, nosotros lo vamos a hacer como una TH, Yoatam. Sabemos que en español no se usa esta TH, pero para entendernos a nivel teológico, pues sí lo vamos a usar. Yoatán, viene de Yoatán, en todos es igual, ¿verdad? Entonces, Yoatán, en el diccionario sí omitimos la TH, ¿verdad? Yoatán, en este caso, vemos el artículo, me dice el caso, Ton Yoatán. ¿Qué me está diciendo? Que es acusativo. A los acusativos se les agrega una preposición, la preposición a el Yoatán, que termina a más el, la preposición a más el artículo el, se abrevia como al Yoatán. ¿Estamos claritos? Yoatán aparece en el Antiguo Testamento como Yoatán con N o con Ni, ¿verdad? Mientras que para el escritor sagrado es Yoatán con M, con mi, no con Ni. Eso es una pequeña diferencia. ¿Qué aparece ahí? No altera nada. Pero eso es por los manuscritos que utilizaron en su momento. O la genealogía, tal vez no, alguien lo copió mal, puede darse el caso. Yoatán vuelve a ponerse, pero esta vez Yoatán aparece en otro caso. Yoatán, que ya lo vimos, ¿verdad? Que puede ser cualquier caso. El anterior era Ton Yoatán, ¿verdad? Como acusativo, pero aquí ya no va a ser así. Yoatán, lo vemos en el paradigma. Y aquí, como está al inicio, y siguiendo la misma estructura, sabemos que es un nominativo. Pero también lo sabemos por una situación de análisis sintáctico. Si Ton Ahaz es acusativo, a él Ahaz engendró a él Ahaz, le preguntamos al verbo, ¿quién engendró a él Ahaz? Y la única respuesta que queda es Yoatán. Por lo tanto, sería sujeto de oración, que en griego es nominativo, ¿verdad? No es necesario el artículo, no es necesario, pero sí se puede traducir como ellos lo pronunciaban, más el Yoatán, como era usual en su costumbre. Entonces hay que tener mucho cuidado con los artículos. Se usan más para otras situaciones que para distinguir un definido de un indefinido. Y eso nos ha metido en bastantes problemas exegéticos. Entonces tenemos Yoatán como sujeto de oración. Y luego tenemos el de, que ya lo vimos, ¿verdad? Seguimos la misma estructura, que es conjunción. Y en el resumen lo vamos viendo aquí, que es conjunción coordinada continuativa, más el Yoatán, que es pospositiva, es decir, va al inicio. No hay gran cosa que ver, es una repetición del primero. Después viene el verbo ejenisen, igual que el que pusimos al principio, que explicamos. Ejenisen, igual, lo buscamos en el diccionario, es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular, se traduce engendró. Para entenderlo mejor, nos vamos al paradigma llenao, y llenao, que es engendrar en infinitivo, o literalmente yo engendro, que en el diccionario está aoristo indicativo activo, aoristo indicativo activo, tercera singular. Y eso lo digo así en forma rápida porque ya lo expliqué. ¿Está bien? Si no, le da al video atrás y ve la explicación que le dice a Jenice. Entonces de ahí sale que por la conjugación, que es engendró, igual que al principio, igual que el que viene. Ahora la tercera oración. Y luego termina con Ton Ahaz, que en el Antiguo Testamento viene igual, Ahaz, ¿verdad? Ahaz, así como viene ahí. Entonces venía igual, Ahaz, Ton Ahaz. Entonces buscamos Ahaz en el diccionario. Dice que es un sustantivo
igual, otro hebraísmo, se escribe igual en todos los casos. Y sabemos que es acusativo porque trae el artículo ton ahas. ¿Para qué ponen el artículo? Para que sepamos que es acusativo, ¿verdad? Entonces, ton ahas. Entonces, a esto se les agrega la preposición a, el, ahas. Y a él se abrevia con al. ¿Estamos? Entonces, no hay gran cosa con este nombre, ahas o acas. Pero para ver si, sí, sigue aquí. Luego sigue ahas de, ahas. Igual buscamos ahas en el diccionario, ya lo buscamos, ¿verdad? Vimos que puede ser nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, porque en todos se escribe igual. Sabemos que al ser siguiendo la misma estructura que utiliza, sabemos que es un nominativo, ¿verdad? Que es sujeto de oración. ¿Quién engendró a Ezequías? Ahaz. Entonces, o acas, como lo decimos en el diccionario, Ahaz o acas, ¿verdad? Y se traduce Ahaz, ¿verdad? O acas. Y igual, ya dijimos que así viene en el Antiguo Testamento, en el texto del canon griego, Ahaz. Luego viene de, y igual que en los anteriores, en los tres, es la misma estructura, ¿la ven? En la misma estructura es un más, es una conjunción. En este caso, uno primero prueba que sea conjunción. En esta oración igual, ¿verdad? Es coordinada continuativa, se traduce más, es pospositiva, por lo tanto se traduce al principio más, ajás. Luego sigue eyenisen, que sigue la misma estructura, ¿verdad? Eyenisen se busca en el diccionario, es un verbo aoristo indicativo activo tercera singular, que se traduce engendró, igual que en todos los otros tres casos, ¿verdad? En los tres casos del versículo. Engendró, que viene de llenao, ese es el paradigma. Engendrar o yo engendro. Aquí está el paradigma, llenao, engendrar. Entonces viene, según el diccionario, aoristo, de tiempo aoristo, modo indicativo, voz activa, tercera persona singular. Y que conjugados es engendro. Eso ya lo explicamos al principio. Y termina con ton Ezequian. Ton Ezequian igual lo buscamos en el diccionario. Y recordarles que viene de Ezequías, pero este Ezequías que viene en el Antiguo Testamento es nominativo, porque aquí vienen las terminaciones, las declinaciones. Entonces es fácil determinar el caso. En el caso de Mateo lo usa como engendró al Ezequías, lo usa como acusativo. Entonces tenemos que es un masculino singular acusativo, no hay duda, porque ahí no todos son iguales, sino que se diferencian como las palabras griegas por su declinación. Se traduce Ezequías y viene de Ezequías, que ese es el paradigma, Ezequías, porque así aparece en el nominativo, sustantivo masculino, singular acusativo, ¿verdad? Como dice el diccionario, y se le agrega la preposición a él Ezequías o al Ezequías. Bien, hermanos, de esta manera llegamos al final de Mateo 1:9, esperando que haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos en Mateo 1:10. Que Dios me los bendiga a todos ricamente.